días, mi nombre es Jorge Méndez Galván, soy médico cirujano egresado de la UNAM, maestro de salud pública de la Escuela de Salud Pública de México, de Plateros, todavía me tocó ya. Tengo una especialidad en epidemiología y control de vectores en la Universidad de Carolina del Sur, en Estados Unidos, y una maestría en ciencias de la salud en la Universidad de Johns Hopkins. Mi trayectoria laboral, pues ahora sí que si se están cumpliendo 70 años de la fundación de la Secretaría de Salud como Secretaría de Salud, pues yo tengo la mitad de los años aproximadamente trabajando ya en la Secretaría de Salud, lo cual pues me ha permitido tener en varios lugares experiencias diversas, aunque fundamentalmente tengo una especialidad que ahorita comentaré. Pero yo empecé como ayudante de investigación en la Facultad de Medicina en Bioquímica y tuve oportunidad, y esa es parte de la historia de por qué cambié la salud pública. Ahí tuve oportunidad de ver el microcosmos de lo que es la medicina, la salud. En mi internado tuve oportunidad de ver las enfermedades al enfermo y empecé a ver su entorno. Y en mi servicio social rural, donde estuve yo, pues realmente fue una práctica en un área rural solo. Tuve oportunidad de conocer más la salud de la gente y la enfermedad de la gente. Y mi primer punto que me hizo empezar a virar fue precisamente las campañas de vacunación que ya existían en 1975-76, que fui brigadista mientras fui estudiante y después me tocó como parte de mi servicio social ver gente que enfermaba de poliomielitis. Me tocó ver poliomielíticos, gente que moría de sarampión, gente con tuberculosis, con lepra. Muchas de estas enfermedades en la actualidad están bastante controladas. Entonces, al ver yo ese panorama en mi práctica de servicio social, tuve la oportunidad de empezar a tener la asesoría de los viejos administradores sanitaristas. Yo lo hice en Nuevo León y la gente que estaba en Nuevo León en ese momento me introdujeron a lo que era el estudio epidemiológico de las enfermedades, de los brotes, y así fue como yo me fui orientando más hacia la administración sanitaria, es decir, ver la salud no solamente desde el punto de vista de las personas enfermas, sino de una sociedad que requiere la atención de una salud comunitaria, una salud global, una salud que permita a la gente en realidad iniciarse en un sistema personal y colectivo de salud de calidad, de autoestima. Entonces así empecé mi trabajo y posteriormente me empezaron a gustar las enfermedades transmitidas por vectores. Fui testigo en 1978 de la reintroducción del dengue en México. Me tocó recibir la asesoría de grandes maestros. Muchos de ellos fueron presidentes o han sido presidentes de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Uno de mis primeros jefes, el doctor Ramón Álvarez Gutiérrez, el doctor Augusto Fugigaki, gente de mucho valor que trabajando al lado de ellos pues fue una circunstancia importante para mí, pero que pude aprovechar de sus conocimientos. Junto con eso pude ver algunas otras cosas que eran muy importantes. Un proceso de desarrollo de la salud, de los sistemas de salud. Es decir, me toca una etapa donde la salud era centralizada y posteriormente me toca vivir toda la descentralización hasta el momento actual que ya hay una federalización de la salud. Entonces hay toda esa experiencia que yo he ido acumulando en ese campo me ha ido enseñando que pues la visión tiene que ser una visión muy diferente
que todos valemos en la salud, es decir, el médico que está en un centro de salud es tan valioso como un director general que dirige una institución, es tan valioso, es un grupo de gente que en realidad cuando trabaja en conjunto se logran muchas cosas. Y eso es parte de la historia de los 70 años de la Secretaría de Salud. Se ha logrado construir un grupo de elementos que nos permiten en la actualidad tener muchas enfermedades bajo control, algunas de ellas eliminadas. Me tocaron hacer estudios de brotes de poliomielitis en San Luis Potosí, en Mérida, Oaxaca, Nuevo León, en donde pude ver varios cientos de casos de poliomielitis paralítica. En este Hospital Infantil de México, donde actualmente colaboro, me tocó ver muchos pacientes internados de una manera muy dolorosa en esa época. Y en fin, creo que ha ido retomando todas esas grandes experiencias. Finalmente, me han tocado vivir puntos que creo que son muy importantes. En 1980 fui invitado a fundar y ser el primer director del Centro de Investigaciones de Paludismo, que está en Tapachula, Chiapas. Actualmente ese Centro de Investigación de Paludismo se llama Centro Regional de Investigación de Salud Pública, que depende del Instituto Nacional de Salud Pública, es el famoso CRISP, lo cual a mí me da mucho gusto que haya evolucionado. Me tocó también una etapa muy interesante que fue la creación del CENAVESE, primero el Centro, la Coordinación Nacional de Vigilancia Epidemiológica en 1997 y después la transformación al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, que creo que son de los logros estructurales más importantes. En todo ese tiempo, mi mayor enfoque ha sido el paludismo, el dengue, Chagas, la oncocercosis, ciertas encefalitis que son transmitidas por mosquitos, la leishmaniosis y algunas más. Y me he dedicado fundamentalmente a la investigación y a la administración sanitaria de los programas, como fue el caso de haber sido 10 años director del Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vectores. Teniendo como marco de referencia el aniversario número 70 de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, yo quisiera destacar algunos de los momentos en los que yo he vivido y que han sido trascendentes para la salud pública de México. Primero, el haber tenido la oportunidad de participar en los programas en aquel entonces incipientes de vacunación masiva de México, haber participado en el primer ejercicio que se hizo para el control de un brote de poliomielitis en León, Guanajuato, en donde la vacunación fue indiscriminada y se repitieron 5 o 6 dosis en el año 1980. A partir de ese año esa región dejó de tener poliomielitis y nos dio la oportunidad de conocer uno de los grandes beneficios de las vacunas, que no solamente es en el esquema individual en donde tenemos resultados, sino en un manejo global, cómo trabajar. Tuve oportunidad de trabajar, de estar colaborando en ese evento que creo que fue trascendente y precursor de lo que ahora es el Programa Universal de Vacunación. Posteriormente el ingreso del dengue, la conclusión de la Comisión Nacional de Erradicación de Paludismo, la integración del programa de vectores como tal, fueron también uno de los puntos que me tocó vivir. Primero en 1980 en Tapachula, al fundar el Centro de Investigación de Paludismo, el enfoque era buscar nuevos métodos de control.
Estuvimos, en los primeros 6 años, que fueron los que a mí me tocaron trabajar, estuvimos buscando cuál podría ser la mejor manera de poder llegar al control del paludismo, una enfermedad que cuando tenía recursos se controlaba, pero no desaparecía. Llegábamos a tener cuando mucho 18,000 casos anuales en sus etapas de menor transmisión. Y cuando no había dinero o había cambios administrativos, el problema se incrementaba y llegamos a tener hasta 140,000 casos. A partir de varios estudios que yo me enfoqué a trabajar, como fue el diseño de un tratamiento que le llamamos tratamiento de dosis única, y posteriormente también de estratificación epidemiológica, creo que fueron dos elementos que yo pude aportar en ese entonces. Además de modificar muchas técnicas de evaluación de insecticidas y el enfoque ecológico de empezar a ver que el paludismo no es un paludismo que se transmite en todas las personas y en todas las casas. Había localidades que tenían 1,200 casos por cada 1,000 habitantes. Eso quiere decir que había personas y familias que durante un año podían padecer varias veces la misma enfermedad. Entonces, ese enfoque lo empezamos a trabajar desde principios de los 80s. Fue fundamental para una etapa posterior. Después de eso, regresé a la Ciudad de México, estuve en Chiapas varios años, seguí estudiando y regresé a México a la Dirección General de Epidemiología, donde estuve a cargo de la vigilancia epidemiológica de vectores. Y ahí empezamos el primer sistema de vigilancia epidemiológica para el dengue hemorrágico en ese entonces, síndrome de choque por dengue. Eso creo que fue fundamental, porque un mes después de empezarlo a probar, se reconocieron los primeros casos en la península de Yucatán por dengue hemorrágico. Y posteriormente, en los siguientes meses, esto estoy hablando del año 1994, posteriormente en los siguientes meses empezaron a descubrirse casos en Tabasco, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chiapas y en Tamaulipas. En ese año llegamos a tener 34 casos confirmados, pero seguramente hubo mucho más. En 1997, que empiezo como director del Programa Nacional de Vectores, mis retos fueron dos fundamentalmente. Uno, innovar. Creo que eso es un valor para cualquier funcionario, es innovar, pero con una clave que es muy importante: sin destruir. O sea, innovar en la base del desarrollo que ya se tiene, es decir, es como las pirámides, siempre hay una base. Lo que hay que seguir haciendo es seguir construyendo hacia arriba. Obviamente hay cosas que hay que quitar, pero no todo es malo, y eso ha sido muy frecuente. Los cambios de la Secretaría es muy frecuente en la actualidad en los estados. Cambian funcionarios como cambian administraciones. Eso para la salud pública lo tendré que mencionar al final como una cosa muy importante. Disminuye el impacto, disminuye la velocidad con la que nosotros queremos llevar la salud a la gente. En 1997, que empiezo como director, mencionaba que tenía yo dos grandes retos: innovar, y el segundo era realmente enfrentarnos con las enfermedades para cambiarlas. Sí, no solamente la innovación administrativa y técnica, epidemiológica, sino también el reto. Es decir, el reto de disminuir o eliminar el paludismo. Alguna vez me preguntaron que si yo podía con el programa, entonces yo les dije que pues no iba a controlarlo, ¿no?, sino que iba a solucionarlo. O sea, mi reto no fue control, fue buscar una solución. Y me enfoqué mucho a paludismo. Y por otro lado, contribuir en el desarrollo de todo lo que se ha hecho y se ha tenido en la actualidad para la atención del dengue. En 1997 había 2 estados, además del
del INDRE, que tenía laboratorios de salud pública con áreas de epidemiología o de vigilancia epidemiológica. Al término de los 90 teníamos ya prácticamente todo el país. Entonces la posibilidad de hacer el diagnóstico del dengue en cualquier lugar fue algo importante. Y dengue fue un motorcito que empezó a conducir el desarrollo de la vigilancia epidemiológica de otras enfermedades. También el enfoque del diagnóstico de dengue nos permitió redescubrir o ver enfermedades reemergentes o enfermedades ocultas. No solamente fue el dengue hemorrágico como enfermedad nueva, sino también la reemergencia de la leptospirosis, de las rickettsiosis, que conjuntamente con el dengue son un síndrome de enfermedades que tienen manifestaciones muy similares. En la actualidad sabemos que la leptospirosis y la rickettsiosis están dispersas en todo el país y pueden estar simultáneamente presentes junto con los brotes de dengue. Eso es algo que creo que fue fundamental. También fue fundamental el haber hecho una norma en donde se establecía que cualquier fiebre hemorrágica debía de ser tratada con antibióticos de inmediato. ¿Por qué? Porque si no es dengue no le pasa nada a las personas, pero si no es dengue y es leptospirosis, las personas pueden morir. Entonces también empezamos a innovar conceptos, a integrarlos en normas, que creo que fue algo fundamental. Uno de los retos más grandes era estructurar un programa nacional de dengue que no existía, separarlo o irlo en paralelo, llevarlo consigo en paralelo al de paludismo. El paludismo era el que absorbía todos los recursos y la estructura. Y finalmente lo que logramos fue hacer un programa especial de dengue que actualmente ha ido creciendo y ha seguido desarrollándose, y que gracias a esos impulsos que se dieron desde el principio, desde el principio del desarrollo del sistema de vigilancia para poder subir a la plataforma la información, de la capacitación clínica. Me tocó en 1999 formar el primer grupo de expertos nacionales en clínica de dengue. O sea, no fuimos los epidemiólogos los que trabajamos en la capacitación clínica del dengue, sino fueron los clínicos los que están en el área de la guerra del dengue, los que invitamos, se capacitaron, formamos un grupo nacional, y en la actualidad existen en muchos estados líderes y expertos en dengue, muchos de ellos con reconocimiento internacional. Por otro lado, paludismo era un gran reto. Venía muy bien el paludismo, venía controlándose bastante bien. En 1994 tuvimos cifras récord. En el 98 tuvimos un gran brote de dengue en Oaxaca, en donde en una región muy pequeña tuvimos 18,000 casos en un año, casi todos en el primer semestre. Y esa fue al mismo tiempo que fue un problema, también fue una gran oportunidad. Y fue una gran oportunidad porque pudimos hacer el estudio epidemiológico del paludismo, que tenía muchos años guardado. A partir de los años 50, cuando aparece la erradicación del paludismo, prácticamente la vigilancia epidemiológica se reduce a casos, localidades con casos y estados con casos. Y eso, de alguna manera, redujo el campo del estudio de la enfermedad, de la evolución de la enfermedad bajo el impacto de las sanciones y también de las oportunidades que se podían presentar para mejorar el control de la enfermedad. Entonces ese año 98 para mí fue, creo, uno de los más importantes, que en los siguientes años, entre el 99 y 2002, consolidamos un modelo nuevo para el control del paludismo, y por primera vez pensamos, después de muchos años, que el paludismo era eliminable. Disminuimos de una manera muy, pero muy importante el uso de insecticidas. Llegamos a pensar que el paludismo puede ser eliminado sin insecticidas. Y voy a explicarlo rápidamente. La gente puede ser pobre, pero también
puede ser limpia. Y muchas enfermedades, como son todas las enfermedades de diarreas, todas las enfermedades infecciosas y parasitarias, tienen un componente muy importante de higiene, un componente muy importante de cuidado personal y también, obvio, en su conjunto, de la familia y de su comunidad propiamente dicho. Entonces nosotros redescubrimos que el paludismo se da en nidos, que las cargas de parásitos están en algunas personas y en pocas casas. Entonces el panorama se nos hizo relativamente fácil. Si eliminamos el parásito de esos nidos, seguramente el impacto del control iba a ser muy grande. Y eso lo empezamos a trabajar. Y yo mencioné que a principios de los 80 diseñé un tratamiento que se llamó tratamiento de dosis única, el cual instrumentamos para este problema de una manera muy exitosa. Tan exitosa que de 15,000 casos en el 98, a finales del 2002 teníamos 267 casos en Oaxaca. Esto lo replicamos a nivel nacional y lo compartimos a nivel mundial. No siempre han sido bienvenidas los cambios, las modificaciones, pero nosotros seguimos insistiendo. Y por otro lado también la organización de la comunidad para mejorarse. ¿Por qué había casas muy positivas? Porque la gente no se baña con una frecuencia adecuada, porque no barre sus patios. En áreas rurales, que es donde el paludismo ha prevalecido en México en los últimos 40 años, en esas áreas rurales conviven animales y personas. No todos tienen sistemas o dispositivos sanitarios para sus excretas, no todos tienen el agua desinfectada. Entonces se vuelve un ciclo vicioso. El mosquito busca la gente que no se baña. Hay una serie de principios de comportamiento de los mosquitos que le atraen las cosas donde hay más suciedad, donde la gente no se baña, donde no barre sus patios, donde hay mucho excremento, donde hay orina, donde hay cierto tipo de basura orgánica y donde hay ciertas condiciones de la vivienda. Entonces, el segundo paso, el primero fue eliminar parásitos, el segundo paso fue enfocarnos en promover que la gente cuidara mejor su vivienda. Y entonces empezamos a trabajar un modelo de que tenían que pintar su casa con cal, un modelo de cortar la vegetación alrededor de su casa, de barrer los patios y las casas, de bañarse con más frecuencia, de poner, de mejorar en realidad su vivienda. Y esto se convirtió en algunos poblados en fiestas, en verbenas populares, porque llegábamos sábados o domingos conjuntamente con las autoridades municipales a pintar casas. Y eso fue algo muy, muy interesante, porque la gente les puso el color que quería a la cal y empezamos a ver una serie de mosaicos de colores en lugar de ver todo gris o todo verde, ¿no? Eso fue un segundo paso. El tercer paso fue el control del vector. Organizar a la comunidad para que ellos controlaran sus criaderos de vectores. Eso para el paludismo fue muy fácil. La gente rural se presta más al trabajo comunitario, se presta más a escucharnos, tenemos todavía muchísimo prestigio que no hay que perder, y la comparación del dengue, donde hay que trabajar mucho con la gente, y la gente no lo ha entendido en nuestros comentarios de patio limpio, de techo limpio, de casa limpia. Lo mismo sucede con cólera, es cuando existe una alerta de cólera, es cuando todos regresan a hervir el agua, ponerle cloro, lavarse las manos, cuidar los alimentos discretas, etc. Entonces, aquí el reto en el paludismo fue que la gente empezara a tener una visión ecosistémica de su problema. Le enseñamos cuáles eran los factores que facilitaban la transmisión del paludismo en algunas casas. Les dijimos qué era lo que se tenía que hacer, qué era lo que tenían que trabajar ellos para el control de los criaderos, y la verdad es que eso es lo que ha dado el paso más importante para poder considerar a México. Primero nos dimos nosotros el reto
de certificar áreas libres de paludismo. Pero ya la OMS nos tiene catalogados como país en el cual se puede considerar ya una pre-eliminación del paludismo. Entonces eso es algo muy importante. Finalmente, y quiero decirlo, el dengue sigue siendo un problema muy serio, no se ha podido controlar. El mosquito Aedes aegypti yo considero que es, lo he dicho muchas veces, la mejor mascota que tenemos. Le prestamos nuestra casa, le ponemos nuestros criaderos, ponemos agua, les damos espacios para que descansen y se protejan, pero además la sangre de nosotros, que es de donde se alimenta la hembra de los mosquitos y es la responsable de transmitir los virus de personas sanas a enfermas. Eso todavía no hemos logrado consolidar una idea sanitaria para poder controlar todos esos criaderos y hacer que la comunidad en realidad responda. Visto de una manera muy fría, el dengue no es un problema de nosotros, de los médicos, es un problema de higiene personal, de saneamiento de las casas, de la forma en que vive la gente, de la migración que se ha despertado a partir de los 70 de una manera descomunal, podríamos decirlo así, de la globalización que ha permitido el intercambio de los serotipos de una manera muy rápida y además muy frecuente, de tal forma que el dengue ahora se nos representa como un problema de gran reto. Y actualmente estamos evaluando una vacuna contra el dengue, yo participo en varios estados de la República y de acuerdo a los primeros resultados que se han obtenido, se habla de un 56% de eficacia de protección. Yo digo que luchar contra 4 serotipos podría ser muy diferente a luchar contra 2, de tal forma de que si la vacuna nos sirve contra 2, hay que buscar estrategias que nos permitan en realidad usar la vacuna para esos 2, y entonces es muy diferente luchar contra 4 que contra 2. Tendríamos más ventajas. Y seguimos trabajando en la búsqueda del mejoramiento de control del vector, y sobre todo del Aedes aegypti, que es doméstico, que es, como decía yo, es una mascota familiar, porque tenemos la gran amenaza de nuevas enfermedades. Entonces, una de las grandes experiencias que tuve yo fue el resurgimiento del dengue, la reaparición, la reactivación de la transmisión de poliomielitis, de sarampión, me tocó vivirlas, la disminución y casi eliminación del paludismo en México, en Centroamérica también, que trabajamos conjuntamente, la eliminación del DDT como insecticida clave para la eliminación del paludismo, pero ahora tenemos otros retos. Hace algunos años se hablaba de enfermedades exóticas que seguramente no iban a llegar a México, pero están llegando. Y a finales de los 50 se empieza a dispersar una enfermedad de África hacia Asia, y de Asia hacia el Caribe, y a partir de diciembre del año pasado. Es una enfermedad altamente visible. De cada 100 enfermos que llegan a infectarse, alrededor del 60-70% manifiesta la enfermedad. Es una enfermedad muy parecida al dengue en cuanto a su fuerza, es decir, es una enfermedad que ataca las articulaciones y el músculo, el sistema muscular, de tal forma de que inhabilita a la gente, la disminuye físicamente, y a diferencia del dengue, esta desarrolla poliarteritis, que puede durar algunos días, algunas semanas, pero no es nada frecuente que dure hasta varios años. Entonces esta nueva enfermedad que ya llegó al Caribe y que se ha dispersado de una manera extraordinariamente rápida en esa región, de unos cuantos casos, ya llevan notificados más de 170,000 casos entre diciembre y la fecha. Es transmitido por el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, vectores que tenemos en México también, y pues estamos ya preparándonos para la llegada. Por eso es muy importante seguir insistiendo en el control del mosquito Aedes aegypti, del Aedes albopictus, pero sobre todo
de que la gente, nuevamente vuelvo a repetir, no importa que sea pobre, que sea rica, pero tiene que ser limpia. Y es un concepto que es diferente. Todas estas enfermedades en su conjunto no llegan solas. Vienen a acompañar toda una serie de enfermedades que ya venimos cargando. Es decir, y atinadamente lo ha dicho el doctor Roberto Tapia, el doctor Pablo Curi, vamos a ser testigos de que se retroceda, que se pueda retroceder en la esperanza de vida de la población para los próximos años. Y esto se debe a los estilos de vida, a los cambios de vida, ¿sí?, a la velocidad con que estamos viviendo, pero también se debe a que esa gran cercanía con la que ahora vivimos produce la coincidencia de enfermedades prevalentes como la diabetes, como la obesidad, la hipertensión arterial, el dengue, el paludismo, ahora el virus del chikungunya, que es el que posiblemente en este año o el próximo año podría llegar a México, ¿sí? Se acaba de reportar ya, confirmar un brote en El Salvador, entonces podrían ser semanas, meses quizá para que llegue a la frontera sur y de ahí dispersarse en el resto del país, porque no se ha podido controlar el mosquito. No es único de México, es en todo el mundo. Desde el siglo XVII que empiezan a aparecer algunos elementos importantes que empiezan a impactar de una forma definitiva la salud pública, como es la vacuna de la viruela, posteriormente el descubrimiento de cómo evitar el cólera a través de la desinfección del agua, cómo evitar la fiebre puerperal con agua con cal para los ginecobstetras que entraban a atender los partos, el desarrollo de los, ya más acá, el descubrimiento de los microbios como causantes de enfermedades, y posteriormente todo lo que se ha ido agregando, que son el desarrollo de fármacos, el desarrollo de vacunas, desarrollo de estrategias, el buscar elementos naturales que nos permitan vivir mejor y que disminuyan el impacto y la convivencia con las enfermedades. Creo que eso ha sido en México también una pauta fundamental. Podríamos hablar desde principios del siglo, con los brotes de fiebre amarilla que teníamos en el puerto de Veracruz, que fueron muy famosos, transmitidos por el Aedes aegypti, que también es transmisor del dengue, y en ese entonces también había dengue, pero no era tan frecuente como en la actualidad. Y la fiebre amarilla desapareció, y desapareció por la urbanización, por el desarrollo de campañas específicas, por la aparición del programa de la campaña nacional, de la Comisión Nacional de Erradicación del Paludismo. Todo eso se fue juntando, y aunque era para paludismo, también hubo un efecto sobre otras enfermedades. También se inicia la introducción de los servicios a áreas rurales. Vamos a decir, empieza paludismo con brigadas al área rural donde había mucho paludismo, fiebre amarilla también, y posteriormente se empiezan a integrar conforme las vías de comunicación se van incrementando, pues empiezan a introducir más brigadas de salud, centros de salud rural. Yo me acuerdo, pues había el famoso centro de salud rural donde casi todos los pasantes llegábamos, y elementos muy importantes que siguen siendo un reto. Hoy tenemos la gente, la mayor parte de la población, viviendo en ciudades grandes urbes, donde hay otra dinámica y otra serie de problemas. El área rural sigue siendo importante para algunas enfermedades. Por ejemplo, la eliminación del paludismo va a tener que ser a través de brigadas rurales. El control más eficiente de tuberculosis y la eliminación de la lepra va a tener que ser con trabajo de una manera muy importante rural. Vamos a decir que hay muchas comunidades rurales en las cuales la salud es una necesidad muy importante todavía,
y las infecciones son más prevalentes que en el panorama nacional. Entonces, el trabajo del área comunitaria rural es muy importante. Antes tuvimos durante muchos años, y desapareció desafortunadamente a finales de los 70s o durante los 80s, la enfermera sanitarista, la enfermera visitadora, que era una persona que tenía una maestría en cómo llegar a las comunidades y cómo convencer a los enfermos. Era el brazo derecho del sanitarista en realidad. Era un elemento fundamental. Esa experiencia que se acumuló durante muchos años, que hizo posible la vacunación en áreas rurales, el trabajo con la tuberculosis, con la lepra, con el mismo paludismo, fiebre amarilla, las enfermeras visitadoras fueron un elemento importante. La administración sanitaria no solamente requiere sanitaristas, requiere de una serie de profesionales, como son los médicos, por supuesto, las enfermeras, pero no las enfermeras de centros de salud, sino las enfermeras que lleven salud a la comunidad, ¿sí? No solamente brigadas para vacunar cuando hay campañas nacionales, sino tener promotores y brigadas de vacunación permanente. Eso es un dato que nos falta, un acercamiento mucho mayor con la población. El gran reto que tiene la salud pública es ya no solamente una enfermedad o varias enfermedades o tener un programa específico contra enfermedades. El gran reto de la salud pública que tenemos en la actualidad es que se nos están juntando enfermedades. Ya mencionaba yo la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal y de repente un cuadro de dengue. De repente una infección por virus de HIV, un virus entérico o un enterovirus o cualquiera de estos virus nuevos que han estado circulando o que hemos estado descubriendo que ya existían. ¿Sí? Cualquiera de esos microbios en primera instancia pueden agravar las circunstancias de las enfermedades prevalentes. Justamente cuando inicia el desarrollo de las vacunas, al menos hay tres antecedentes muy importantes: la vacuna de la viruela, la vacuna contra la rabia, la vacuna contra la fiebre amarilla y podríamos agregar la vacuna contra el tifo. Esas primeros 4 vacunas que hubo en el mundo nos cambiaron toda la visión. La integración de nuevos elementos de tratamiento de las enfermedades, como fueron ya los antibióticos, las sulfas, posteriormente lo que es propiamente dicho el antibiótico, ¿no? la penicilina, empezando por la penicilina, nos cambiaron toda la perspectiva. El crecimiento mundial se fue hacia arriba, obviamente la perspectiva de vida se fue incrementando conforme los servicios de salud fueron desarrollándose más y penetrando en la población, y que también la población empezó a aceptar la medicina. Y entonces se crea todo un gran escenario en el cual el sanitarismo juega un papel muy importante, desde varios puntos de vista. Primero, en ordenar, es decir, qué políticas públicas son las que deben regir un sistema de salud. Segundo, empezar a desarrollar la administración sanitaria. Es un segundo punto y es muy importante. O sea, la base de una política pública que no esté cimentada en la administración sanitaria va a ser un fracaso. Y la tercera es las gentes que trabajan en esa estructura sanitaria. Entonces, como todo tiene su orden,
¿Qué pasaría si un sanitarista de repente ocupara un espacio que le corresponde a un cardiólogo? Lo voy a decir así muy claro, muy seco, pero es obvio que tendríamos resultados complejos. El sanitarista de hoy, el reto más grande que tiene es posesionarse de su prestigio, posesionarse de lo que sabe, de su especialidad. Esa es una de las situaciones más importantes que tenemos. La segunda, como sanitaristas, es que el sanitarismo, su insumo de trabajo es la comunidad, no es el enfermo solamente. Entonces, teniendo como insumo la comunidad, el sanitarismo tiene que integrarla, no solamente desde la perspectiva de brindarle salud, sino de cómo la comunidad puede en un momento dado brindar salud por sí misma. Esto es algo fundamental y hay cosas que siguen permaneciendo porque no hemos sido capaces, o la comunidad no ha tenido la capacidad de adoptar, por ejemplo, el uso tan sencillo de medidas higiénicas como es lavarse las manos, tener un cuidado con las excretas y la contaminación de excretas, los alimentos también bien preparados y limpios higiénicamente hablando. Con eso, desde hace mucho tiempo se hubiera controlado las diarreas. Hoy posiblemente tenemos más diarreas que antes, pero ya no se muere tanto la población. Eso es algo que es importante, ¿sí? El uso del suero oral ha evitado la mortalidad, pero no la enfermedad. Entonces, cada vez que pasa, cada día que pasa y que nosotros no tomamos en consideración el escenario natural de las enfermedades, cito nuevamente lo del caso del dengue, si sale una vacuna contra el dengue, vamos a dejar de controlar el vector, cuando el vector su origen es la falta de saneamiento de la vivienda. Vamos a sacrificar una vivienda digna o vamos a sacrificar una población más sana, pero con más limpieza, en aras de introducir nuevas vacunas. Creo, y el ejemplo que voy a dar es un ejemplo muy burdo, pero es una realidad. Cuando entra la vacuna contra la poliomielitis, se aplaudió, obviamente el efecto fue impactante, a mí me tocó vivirlo, pero después se habló mucho de la transmisión del virus vacunal. Es algo que pocos hemos reflexionado. ¿De dónde nos llega el virus vacunal? Nuevamente del ciclo natural de la transmisión del poliovirus salvaje, es decir, de la contaminación de excrementos. Eso es algo que es muy importante. Si nosotros no cambiamos el escenario natural de las enfermedades, ¿sí?, aunque tengamos elementos como vacunas, como medicamentos, ¿sí?, como protecciones específicas, no vamos a dejar una población sana, una población saludable. Tenemos que ir más abajo, más abajo. Si la salud pública, su compromiso es con la comunidad, su trabajo, como ya comentaba, su insumo es la población, hay que llegar a la comunidad, en realidad, para cambiar. Finalmente se nos olvida a nosotros que somos parte de la comunidad. Y eso es uno de los retos más grandes que tenemos, ¿sí? Tenemos que enfrentarnos, como ya decía yo, al riesgo de la modernidad. A muchos de nosotros nos tocó estudiar con matemáticas con el ábaco. Cuando yo llegué a mi maestría, ya salieron las calculadoras. Cuando yo empecé a hacer investigación, a mediados de los 80, ya estaban las PCs. Y en la actualidad, la PC de 1982-84 tiene un mejoramiento inimaginable. Nos hace más cómodos, pero nos da más tiempo para pensar y para trabajar. El sanitarista que no usa esos instrumentos actuales está fuera de la modernidad. Pero el sanitarista que no se ensucia los zapatos,
que no va a su comunidad, que no sabe cómo promoverla, que no conoce la forma de hacer la prevención de las enfermedades, el que no conoce la historia natural de la enfermedad, ese no es un sanitarista. Ese puede ser un profesional de la salud, hay que buscarle su lugar, porque es valioso también, se ha hecho una inversión en eso, pero el sanitarista que tiene que resolver los problemas abajo, se ha ido disminuyendo. Casi estoy seguro que toda la gente que estudia, y alguna vez así me lo dijo, o nos lo dijo un maestro, que para qué estudiamos una maestría. Y pues muchos decíamos benévolamente y quizá inocentemente que para ser mejores, para hacer una mejor medicina, para llevar más beneficio a la comunidad, por servicio, etc., ¿no? Y el maestro nos decía, no sean ingenuos, ustedes estudian la maestría porque quieren ganar más dinero, porque quieren estar mejor. Eso no es inválido, pero lo que sí es inválido es que no trabajemos en lo que tenemos que trabajar como sanitaristas en este caso, que tengamos deficiencias importantes en áreas que son críticas. Un médico de un centro de salud rara vez sale de su centro de salud a hacer promoción a las colonias. Eso necesitamos a la enfermera sanitarista nuevamente, necesitamos al técnico en saneamiento ambiental, porque no lo sabemos todos nosotros. Necesitamos al técnico en educación para la salud, que es el que nos tiene que organizar la comunidad para que nosotros lleguemos nuevamente a ella. No porque quiera yo una escuela de la escuela anterior que se venía desarrollando, no, pero tampoco hay que destruirlo. Eso nos dio las bases de la salud que tenemos actualmente. Finalmente, el reto más grande que tenemos es cómo mantener nuestra estructura sanitaria. Y allí un punto muy importante de reflexión, y que la Sociedad Mexicana de Salud Pública debe jugar un papel fundamental. Las políticas públicas nos definen, causa que nosotros tenemos que desarrollar el trabajo para hacer salud. La estructura de salud lleva a la salud, la conduce los programas, los recursos, la administración. Y finalmente, como decía yo, personal de centros de salud, de brigadas, son los que practican la salud, el quehacer de la salud. Y todos en conjunto, desde los muy especializados hasta los más legos, son importantes en un sistema sanitario. Entonces, cuando hay esa visión de ser los mejores, de que la estructura sanitaria en realidad debe tener impactos sociales importantes, como los ha tenido hasta ahora, son innegables, pero ante los retos nuevos que tenemos, de nuevas enfermedades, del haber incrementado la esperanza de vida al nacer, pues se nos han juntado problemas incluso hasta más serios, y yo diría más complejos, porque entonces estamos en una lucha con enfermedades que van a requerir mucho mayores inversiones, enfermedades que ya no están demandando inversiones importantes, estructuras hospitalarias muy amplias, es súper especialización de la medicina, etc. Pero finalmente, volviendo a lo mismo, yo que actualmente trabajo en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, una de las grandes recomendaciones es que la salud pública y la salud de la población a futuro empieza desde la infancia. Es una de las cosas más importantes que debemos hacer, es empezar a convivir muy bien con todas las especialidades y empezarles a enseñar desde la perspectiva sanitaria que un niño que aprende a comer bien, aunque sus padres sean diabéticos, la va a vivir mejor en el futuro, ¿sí?, que si nosotros nos seguimos alejando entre las especialidades. Eso es por un lado. Por otro lado, yo mencionaba que el trabajo de un cardiólogo es tan importante como el trabajo de un saludista.
de un sanitarista. Ese es otro gran reto que ya mencionaba, volvernos a posesionar del nivel que debemos tener. No cualquiera puede hacer salud pública, no cualquiera puede administrar un programa de salud pública. Puede haber buenas voluntades, puede haber muy buena capacitación de los profesionales de salud, pero no podemos, es algo que es muy importante, no podemos olvidar que el sanitarismo que se empezó a desarrollar desde Gustavo Vaz de una manera muy importante, requirió de poner orden, de que el que llevaba un programa debía de ser saludista, además del conocimiento de la enfermedad que podía manejar. Un especialista, como hay muchos pediatras e infectólogos que son sanitaristas, tenemos a uno de los más importantes, el doctor Jesús Comate, el doctor Gonzalo Gutiérrez Trujillo, que además de ser pediatras, además de ser infectólogos, ¿sí?, son saludistas. Ellos tienen una visión muy diferente al de una especialidad única. Y necesitamos volver a retomar ese liderazgo. Necesitamos retomar nuevamente ese liderazgo dentro del grupo médico que nos permita que se nos dé el espacio y el respeto a nuestro trabajo, el valor que tiene el sanitarismo. Pero también necesitamos que los salubristas se ensucien los pies. Necesitamos que salgan al campo. Sí es importante el viático, sí es importante el transporte, pero es más importante la salud, el evitar que alguien se muera. Y en tiempos pasados estoy cierto de que en la actualidad el dinero no lo hace todo, pero ayuda mucho. En el pasado no se necesitaba tanto para moverse en algunos momentos. En la actualidad es más complejo. Pero es precisamente donde tenemos que dirigir esas políticas públicas para fortalecer nuestros sistemas, para mejorar los salarios. Creo que el salario de una enfermera que todo el día está, que hace guardias, o el de un médico que hace guardias desde un residente, un interno que está en guardias AB, pues recibe una miseria de recompensa. Y ya cuando uno está titulado, también los salarios nuestros son muy bajos. Y eso es otra parte que es paralela a la lucha que tenemos que emprender.